Welcome to the class. I am Daniel Asensio, virtual teacher English. The class of phonetics, AP pronunciation, topic 1, phonetics and phonology. 2, the International Phonetics Alphabet IPA IPI workshop. Phonology is concerned with how sound function and relation to the end other in the language. Bueno, la fonología son los sistemas del sonido de un lenguaje. Es la que se encarga de estudiar esa parte de cómo se articulan los órganos, de cómo son la pronunciación, cómo se hace con los labios, cómo se concuerdan todos las cuerdas vocales y para dar una excelente pronunciación. Phonetics is about the sound of language. Bueno, la fonética es básicamente son los sonidos que se producen a la pronunciación. En este caso vamos a estudiar la pronunciación en inglés de el alfabeto fonético. Bueno, vamos a entrar en materia. The International Phonetic Alphabet IPA is an alphabet of substance of phonetic notation in the was are primed on the Latin alphabet. Bueno, este es un alfabeto de pronunciación fonética con relación al latín. Si nosotros, como somos latinos, hay que ponerle es más arduo el proceso para llegar a tener una excelente pronunciación. Bueno, les presento la tabla, ¿sí?, de alfabeto IPA. Bueno, eso es básicamente está conformado básicamente por 44 sonidos fonéticos. Esto no es el abecedario, entonces se conforma por 12 vocales, 8 diptongos y 20 consonantes. Que cada uno de cada símbolo fonético tiene su sonido. Example, el primero es una I normal, nosotros llamamos I latina, ¿cierto? En este momento la aplicaríamos como una I, la pronunciación es I, la aplicamos con el ejemplo de la palabra que es sheep, oveja, ¿cierto? Entonces, cuando es doble E, en este caso, sheep, ¿sí?
la siguiente palabra y más fuerte y más en ese caso sería I. Entonces la pronunciación chip, ¿sí? La siguiente sería good, shot, shoot, ¿cierto? Shoot. La siguiente es como una E, ¿sí? Que al pronunciarlo up, bat, ¿cierto? En este momento es una E, pero patas arriba, observarla. Entonces, teacher, ¿sí? Maestro, profesor, teacher. La siguiente sonido fonético es como un 3, pero al contrario, ¿cierto? Observarlo acá, podemos ver. En la pronunciación básicamente es birch, ¿sí? Es más bien como una E, pero con R combinado. La siguiente vocal es dur, ¿sí? Es como una C, pero al contrario. Es una O. Esa es una O abierta como dur, ¿cierto? Dur. Bueno, el siguiente vocal, símbolo fonético, en este caso es gato, ¿cierto? Es como una A más sonriente. Cat, cat, ¿sí? Es una A, pero en vez de decir A, pronuncias E, E, ¿ves? El siguiente sonido, símbolo fonético, observamos ahí. Es como un triangulito. Esa es una A, como de nosotros, A, ¿sí? En ese momento es A, A. La siguiente ¿qué? El siguiente símbolo fonético es una A. Entonces los dos punticos significan que ese sonido se alarga. Far. Far. ¿Cierto? El siguiente sonido fonético es como una A, pero al contrario, ¿cierto? En este caso se pronuncia una O, pero se abre. La articulación es como una A, pero en vez de decir O, te dice am, am. Los dictongos. Entonces los dictongos son combinaciones, ¿cierto? Son combinaciones nosotros llamamos de vocales. Entonces sería el primer dictongo, decíamos ear, ¿sí? Entonces es más bien se complementa. Entonces ear, ear, ¿sí? Hair. El siguiente es 8, white, ¿cierto? Observamos. El siguiente es más una U con una E, ¿sí? Una U con una E. Entonces, church, churches, ¿sí? El siguiente sonido fonético es más bien una O semiabierta combinada con una I. Toy, ¿sí? Toy. Pongámoslo por acá para que se vea mejor. El siguiente sonido fonético es más como una O abierta con una U. Show, ¿cierto? Show. El siguiente sonido, el que sigue,
es un cher, ¿cierto? Es una como una E combinada con una O abierta. Cher, ¿cierto? Chair. La siguiente, entonces, el siguiente sonido fonético es una A combinado con una I. Entonces, en ese ejemplo, la palabra es mic, ¿sí? Es un sonido, es un sonido seco, mic, ¿sí? Entonces nosotros, en el siguiente sonido fonético, que es combinado como una A con una U más, ¿sí? Nosotros siempre estamos, sí, cow, que vaca, ¿cierto? Pero la pronunciación correcta sería cow, sí, vaca, cow. Bueno, empezamos con las consonantes, ¿sí? Entonces, la, primero la P, que nosotros conocemos como P, entonces pig, ¿sí? Entonces un más pi, más, más de, más vocal, ¿cierto? Entonces pig, ¿sí? La B es más como de v, ¿sí? V. Entonces, vat. La siguiente es la T, ¿sí? Entonces sería, entonces, t, ¿sí? Es más bien de la boca, t, ¿sí? Entonces, t, t, ¿sí? T. La siguiente es la D. Ah, entonces la D es más bien de más de acá atrás, encajando la parte de atrás. The duck, ¿sí? Duck, ¿sí? Duck. El siguiente sonido, símbolo fonético eh, es una Z, ¿sí? Una ch, una T combinada con una ch, ¿sí? Un chits, ¿sí? Chits, ¿sí? Chits. El siguiente es el siguiente sonido fonético que representa como es más bien un dun, ¿sí? Una dun, dun, ¿sí? Algo como dun. Entonces, al siguiente sonido fonético que es la K, ¿sí? Entonces dice cat, ¿sí? Cat. Un sonido, una K seco, cat, cat. ¿Sí? Esa G que nosotros conocemos como G, el siguiente sonido fonético, entonces nosotros decíamos go, ¿cierto? No, entonces no decimos G allá en la pronunciación inglesa americana es go, más bien como ganso, ¿sí? Entonces go. Entonces la F de fly, ¿sí? Fly, volar, fly. Es más bien eh, vocal, ¿sí? Fly. Entonces la V de video, ¿sí? Video. Esta como una O con un palito entre el medio. Es más bien de dun, dun, ¿sí? Dun, ¿sí? Más bien así. Ese circulito con una pestañita en la parte de arriba que representa la TH, combinación con la TH con this, the, those, ¿sí? Más bien esta parte que representa la TH. Esta S, la siguiente que es la S, eh, básicamente es la misma, ¿sí? La misma que nosotros conocemos como sí, sí. La siguiente, que es una Z, nosotros conocemos como Z, ese sonido fonético es más bien como una abeja, ¿sí? Como un mosquito, su, ¿sí? Su, entonces zoológico, su. El siguiente sonido fonético es como una shi, ¿sí? Como shi.
Entonces, en este ejemplo tenemos la palabra chat, ¿sí? Chat. Bueno, entonces el sonido siguiente de la tabla de fonética del abecedario es más bien como como combinándolo con una Z, entonces television, ¿sí? Television, 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 ¿sí? Algo más o menos así. Bueno, nosotros conocemos la M como man, ¿sí? Naut, sin, ¿sí? Esta N no es no, ¿sí? No. Esta N, la N es como más nasal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces en este momento se pierde, se aplica con la A, ¿sí? El siguiente símbolo es la H, nosotros conocemos como H, entonces hat, creo que no hay hat, ¿sí? No hay mucha la diferencia. Entonces la L, love, ¿sí? Más love, se pone los labios como la lengua hacia atrás, love, ¿sí? Love. La R, rut, ¿sí? Rut, más bien, rut. La siguiente es la W, ¿sí? Que es más bien de white, white, white. Y la última que es la J, que es más bien de J, ¿sí? J. Entonces, eso es algo del alfabeto fonético en inglés, de la pronunciación fonética inglesa americana, ¿sí? Algo que vamos a adelante ahorita vamos a hará que los ejemplos vamos a empezar, ¿sí? Entonces con las vocales, ¿sí? Entonces con algunos ejemplos más claros. Entonces el primer símbolo que fue la I, de la I, ¿sí? Three. La segunda que es una I que nosotros conocemos I mayúscula, ¿sí? Bin, van, pero esa I es más bien como una I aplicándola con una E. Van, ¿sí? Van, van. Esta la siguiente es como les decía, una at, ¿sí? At, ¿sí? Es una A con una, ¿sí? Fat, ¿sí? Fat, ¿sí? La siguiente es como una O, ¿sí? Más o menos, fat, ¿sí? La siguiente es, bueno, siempre que, vale otra vez aclarar que cuando se está acompañada de dos punticos, eso quiere decir que el sonido se alarga. Entonces, fart, ¿sí? Shirt, esa U, put, una U seca, ¿sí? Una U seca, un sonido seco, corto. Vale aclarar que esa U, ¿sí? Las dos son U, pero en este caso le aplicamos la primera U, ¿sí? Put, ¿sí? Put. La segunda es boot, ¿sí? Más larga, un sonido más largo, más conciso. Boot, ¿sí? Muy bien de boot, boot, ¿sí? Como les decía, la siguiente es una que, una A, ¿sí? Una A la que está aquí que nosotros conocemos como el triangulito, ¿sí? Es up, ¿sí? Es una up seca, up. ¿Sí? La siguiente es una her, ¿sí? Es una E combinada como una R, una R, her, ¿sí? Her. La siguiente es una until, ¿sí? La E, esta es una U, ¿sí? Como una until, ¿sí? Until. La siguiente es como red, bed, ¿sí?
but, la última vocal, rot, ¿sí? Rot, es una O más bien seca. Bueno, la siguiente, vamos con los dictongos. Entonces, esto, el primer dictongo es una ¿sí? Es una bueno, por lo general es una con una I, ¿sí? Stay. ¿Sí? La siguiente palabra es un dictongo A con I. Entonces, más o menos como try, ¿sí? Try, golpe seco al final. La otra es una O abierta con una I al final. Toy, ¿sí? Toy. Lo mismo que boy, ¿sí? La siguiente, sí, nosotros yo la llamaría combinación de, de vocales, es algo más fácil, ¿sí? Entonces, fair, ¿sí? Fair, la siguiente. Estamos con esta, la que sigue. Es una dirt, ¿sí? Dirt. Entonces, shirt. Entonces, en este momento, shirt, ¿sí? Esta es como una A con una U. Mount, ¿sí? Mount. Y la última es una es como una O con una nose, ¿sí? Nose. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. La siguiente es, bueno, vamos a explicar más lo de las consonantes. En este caso las consonantes, entonces nos dan ejemplos claros como pit, bit, ¿sí? Tan. La siguiente, dan, dan. La que sigue, cat, ¿sí? Cat. Good, ¿sí? Good. Fish, then, did, sit, su, sheep, mansure, mansure, hand, chur, just, just, man, ¿sí? Man, no, sin, más vocal, lamb, right, with y dead, ¿sí? Dead, nada más dead, ¿cierto? Jet. Entonces, ahí estamos. Entonces vamos a... entonces, ahora quiero que lo intenten ustedes, ¿sí? Word should pronounce the upper word plain IPA. Entonces, taller. Entonces, pronunciar las siguientes palabras aplicando el IP. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Quiero que pues se tomen su tiempo y bueno, entonces aquí los ejemplos nos muestran, nos acentúan con rojo, ¿sí? Las palabras y el símbolo fonético, ¿sí? En este momento, entonces la primera sería green, ¿sí? Green, un sonido más largo. Espera, un momento. Entonces, es un sonido más largo, más green. Entonces, el sonido es más largo. Green es ahí la siguiente. Lesson es una más bien una I con una E. Recuerden. La siguiente es una F, ¿sí? Una food, ¿sí? Food, ¿sí?
Y esta es más bien como si fuéramos a reír. Loot, loot, loot. Esa food, loot, sí, algo así. Bueno, la siguiente. Ah, es más bien una hand, ¿cierto? Teacher, la es girl, sí. La que sigue, murd, sí, más es aún más alargado el sonido, murd. A ver, la que sigue, entonces, más bien como, entonces pongámosla por ahí para que se vea el ejemplo. Esa se combina con una de month, ahí con hijo, some, ¿sí? La siguiente es una A combinada, ¿cierto? Entonces, card, ¿sí? Esa alargada, ¿sí? Card. Esa hut, esa es más bien como una O con una a hut, ¿cierto? La que sigue, entonces la que sigue, entonces esa bear, bear, ¿sí? Entonces bear, más bien como una I con una E, más o menos, bear, ¿sí? Bear. Esa sake, ¿sí? Recuerden que es un golpe seco al final, sake. La que sigue, bird, bird, ¿sí? Ese toy es un golpe seco, es un dictongo, ¿cierto? Toy. Entonces, la que sigue, um, entonces, hound, una E con una U con una E, hound, ¿cierto? Por lo general, al final de las palabras terminadas en E, esa E pierde sonido, se hace más leve el sonido. Hound, hair, ¿sí? Sí, hair, más bien como ese like, si nosotros decimos, uno siempre decía like, ¿cierto? Hacemos like, ¿sí? Ese, nosotros decíamos house, no, pronunciación correcta es house. Como les decía, a la última E pierde sonido, ¿sí? Cuando finaliza la palabra con finaliza sonido, se hace más leve, house. Vamos con la siguiente. Bueno, empezamos con las consonantes. A ver, muchachos, hagámoslo. Peer, peer, más bien peer, ¿sí? Esa P es como pa, como pa, ¿sí? Peer, peer. La otra es esa B de beer. Acá, situémonos en esta parte. Es más bien beer, ¿sí? Beer. Ese time, ese es de tiempo, ¿sí? Time, más bien, más vocal, más de articulación vocal, ¿cierto? Entonces, time, más de adentro, done, ¿sí? Done, que se, para que más articulación con las cuerdas vocales, más con vibración. La siguiente, ese chain, ¿sí? Eso es un chain, ¿cierto? Esa G como gut, ¿sí? Gut. Ahora la que sigue, ese K, esa K es un cut, ¿sí? Un cut, ¿sí? ¿Sí? Ese juice, ¿sí? Use, algo como use. Entonces ahí estamos, use. La que sigue, entonces una F, life, ¿sí? Life, ¿sí? Esa F, life, ¿sí? Esa B, F, v, v, es life, esa with, ¿sí? Con with,
esa D más bien de day, ¿sí? Day. Entonces, day. Bueno, aplicamos con la que sigue, ¿cierto? Ese sweat, sweat, ¿cierto? Más bien la S que nosotros conocemos, sweat. Y la Z tiene un sonido como más de zoom, ¿sí? Zoom. La sh, ¿sí? Ese simbolito que parece como una S, ¿sí? Entonces sería chi, chi, ¿sí? Entonces la otra que es como un 3, un sonido, recuerden que no es un sonido fonético, no es una letra, es un sonido fonético. Vision, ¿sí? Vision. Bueno, vamos con la que sigue. Esa, esa, esa M más de mon, ¿sí? Mon. La N más de can, can. Esa, esa N es más bien nasal, ¿sí? Es más bien zun, drin, drin, ¿sí? Drin. Ya la H ya la como hot, ¿sí? La H más como hot. La que sigue. Bueno, muchachos, la verdad, pues eh, soy estudiante de inglés de primer semestre. Vamos poco a poco en el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa. Así que pues eh, tenme paciencia y muchas gracias por visitar el video y aportar y muchísimas gracias. See you later. Thank you very much.